Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí estamos una vez más para poder ver ese tema que ya llevamos unas semanas evaluando, que es básicamente el barroco. Y hoy día vamos a ver el conceptismo y el culteranismo, que son dos tendencias literarias que se dieron en este periodo, en esta, en esta corriente, fueron parte de la corriente literaria barroca. Más que por sus similitudes, porque pues son muy contrarias, por sus rasgos generales, que vamos a ver ahorita para poder puntualizar. En rasgos generales encontramos pues que el estilo barroco, como ya habíamos dicho en las clases y videos anteriores, es de un producto de arte científico e intelectual promulgado por el manierismo y una consecuencia del agotamiento de los modelos clásicos en prosa y verso, que fueron establecidos por el Renacimiento o por los renacentistas, ¿no? Renacimiento hablado desde una perspectiva como corriente literaria. Ahora, ellos, recordemos, los renacentistas buscaban emular o tener como modelo la literatura clásica. Estamos hablando de la literatura griega clásica, las grandes epopeyas como la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? En caso de literatura latina de Virgilio. Y pues estos tenían ciertas características y más que todo ciertas medidas, ciertas reglas que seguían al pie de la letra casi, ¿no? Y tenemos grandes obras como ya hemos nosotros visto durante el Renacimiento y grandes representantes también en Francia, en Italia e inclusive en Inglaterra con William Shakespeare. Ahora, lo que intenta el barroco es partir esas ideas o estas medidas, estas reglas clásicas que decían que no hacían más que ser una norma, una medida muy rigurosa y que por lo tanto pues se debía formar un nuevo concepto a partir de estas ideas. Y por eso se forma el barroco, como una oposición a pues tener básicamente una oposición al Renacimiento. Ahora, también fue una tendencia al artificio y al ingenio, la artificiosidad complicada, arte de minorías y sobreabundancia de adornos. Esto es común en las dos tendencias, culteranismo y el conceptismo. Estamos hablando de rasgos generales. Entonces, el artificio, el ingenio, ¿no? Los juegos de palabras abundaban entre los dos. Además de es, el sobrecargado de recursos retóricos o adornos muy ornamental en ambos. También búsqueda de lo nuevo y lo extraordinario para excitar la sensibilidad, la inteligencia y provocar admiración. Eso es cierto, en los dos buscaba el mismo cometido. Búsqueda de lo nuevo, es decir, salir de los parámetros que había puesto la literatura o los renacentistas, la literatura clásica. Y buscaban pues la admiración de los renacentistas, de los lectores en general, buscaban que se les reconozca como talentosos y por eso es que sobrecargaban sus textos porque eran muy talentosos y pues querían dar a notar que pues tenían suficiente talento para crear una nueva tendencia narrativa, si se quiere, literaria, pues porque también incluía lo lírico. Y gusto por la dificultad. Aquí se nos hace complicar la vida. Los renacentistas buscaban complicarnos y la lectura de estas es muy engorrosa, a veces muy tediosa, porque tiene abundancia de elementos retóricos que hacen casi indescifrable algunas de las frases, si es que no tienen mucha experiencia literaria. Por eso que los barrocos, entre los lectores, tuvo impacto, pero no tuvo gran acogida. ¿No? Gran acogida en el sentido pues que era muy difícil leerlos y más entenderlos, ¿no? Buscaban lo indescifrable y lo que no era estable, pues, ¿no?
Y pues el subjetivismo individual y el capricho personal en lugar de las normas clásicas. Ya lo he dicho, querían salir de lo clásico, querían salir de lo superficial. eh, Era tratar de salir de lo que había sido pactado entre los clasicistas, entre, bueno, los que buscaban el clasicismo. Bueno, tendencias. Estos rasgos característicos del estilo barroco se han de considerar como un común denominador de los autores de la época, aunque no todos los autores siguieron el mismo camino ni utilizaron los mismos recursos. Dentro de la literatura barroca se pueden distinguir dos estilos o tendencias: culteranismo o gongorismo y el conceptismo. El conceptismo impulsado por Francisco de Quevedo. Y si bien el culteranismo es una manifestación o aspecto del conceptismo, algunos críticos lo incluyen dentro del conceptismo, el gongorismo, aunque hay algunos que los separan y los distinguen del otro. Bueno, hablemos del culteranismo. El culteranismo pues proviene de culto, que es cultivado, ¿no? Y también de luterano, ¿no? El luteranismo, que fue una corriente. Lutero fue un reformador religioso, ¿no? Por parte pues, de los opositores para presentarlo como herejía estética, frente a lo llano que era Lope de Vega, ¿no? Después tenemos que las características externas del culteranismo o el cultismo, el neologismo, el hipérbato y la metáfora, dominó a alguien llamado Góngora, como ningún otro. Y estas características, por eso es que se llama también, o se conoce también como gongorismo, porque este poeta, Góngora, específicamente Luis de Góngora y Argote, utilizaba la gran inventiva, el enriquecimiento del lenguaje por la inventiva, y utilizaba grandes, es el mayor proveedor de neologismos, que no es otra que nuevas formas de, si se puede, metáfora de llamar a las cosas, ¿no? Por ejemplo, a las saetas o a las flechas, las llamaba él acetas emboladas o volantes emprendidos, ¿no? Entonces, le daba a todo, le daba un sobrenombre, una especie de metáfora, la comparaba con otros objetos. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando vayamos, ¿no? Por ejemplo, a el pájaro le llamaba citara de plumas, ¿no? Citara de plumas al pájaro. Citara, pues, es un instrumento musical que tiene la forma de un pájaro. Y su hipérbaton es violento, atrevido, más que sus predecesores. Góngora llega al abuso cuando trata de colocar el verbo al final de las oraciones. Eso se llama hipérbaton, porque ustedes recordarán que el hipérbaton, en la clase de figuras literarias, el hipérbaton es la alteración del orden lógico gramatical de las oraciones, ¿no? Si no dices salí a pasear con mi perro, dices con mi perro a pasear salí. Entonces, el hipérbaton que utilizaba Góngora dejaba siempre el verbo hasta el final, y es por eso que era muy difícil leer a Góngora. Y pues ya desata lo lógico, ¿no? Y la concordancia la destruye, ¿no? Y el texto lo hace en demasía complicado para el lector, complicado. Entonces, si bien esas personas tenían talento para escribir como escribían, el lector también tenía talento, tendría que tener talento para entender al autor. Es por eso que Góngora decía que se requiere la misma exigencia al lector que la exigencia que el autor ha tenido al escribir, ¿no? Se le requiere al lector la misma exigencia. Y bueno, el abuso de la metáfora de Góngora, lo hizo su máxima virtud. Todo lo que en la naturaleza existe se realza al nítido y se intensifica en el juego metafórico del cordobés, porque fue de Córdoba, ¿no? Insigne. Se puede aludir más bellamente a un pájaro llamándolo citara de pluma, ¿no? Él le daba a todo, ¿no? Es como decir a una mujer o su silueta, ¿no? Una guitarra, ¿no? Al cuerpo de una mujer, guitarra, ¿no? Me imagino por Góngora lo decía por la forma en que tiene la guitarra, ¿no? Entonces,
así Góngora lo hace, no solo con instrumentos musicales, sino con frutas, con, con actividades naturales de esa época. Y las características internas de Góngora son la melancolía y el gusto por el contraste. Le gustaba ser contrario a lo que se había escrito antes. El culteranismo aspira a crear un mundo de valores sensoriales, ¿no? Básicamente lo que quieren es darle peso a lo sensorial, o sea, a los sentidos, a lo que vemos con los ojos, a lo que pues percibimos con los sentidos, con el tacto, el gusto, el, el, el olfato, el oído y pues eh, todos los sentidos que se conocen, ¿no? También incluyendo el sentido común. Para ello se vale de los mismos recursos de la poesía renacentista, de origen clásico e italiano, pero sometiéndolos al proceso de distorsión o exageración. La hipérbole era muy hiperbólico, exagerado en el sentido que pues tendía a ser atípico, tendía a ser de la manera utilizando alusiones mitológicas, hipérbatos, neologismos, metáforas, con una gran proporción, con una gran profusión e intensidad, ¿no? Lo que buscaba Góngora era acabar o destruir con las normas clásicas que normalmente pues se tenía como parámetro para hacer literatura. Ahora, lo importante de este movimiento fue que el culteranismo intensifica los elementos sensoriales, preocupado por el preciosismo y la artificiosidad formal a través de la metáfora, la adjetivación, el hiperbatón forzado o los efectos rítmicos y musicales del lenguaje. Utilizaba mucho la rima, las locuciones específicamente sensoriales y pues en la poesía Góngora era uno de los mayores representantes de la lírica porque pues era muy musical, ¿no? Y pues como distorsionaba el lenguaje y ponía los verbos a veces al final, a veces en medio, como se le daba la gana, entonces Góngora creaba distorsiones muy bellas que encajaban con las otras, ¿no? En cada verso. Y pues hablando del conceptismo, y me he comido la S, la estética conceptista tiene el origen remoto en la poesía cortesana del siglo XV, tanto el uso de la glosa como en el desarrollo de la literatura emblemática y didáctica, que trataba de ser moralista y obligaba a utilizar frases breves, conceptuosas, trataban de dar un concepto a todo lo recurrente o a todo lo que pues era como norma cotidiana e impulsaron la evolución de la poesía hacia fórmulas conceptistas. Buscaba el afán de la belleza formal, buscaba la artificiosidad y la elegancia, ¿no? El conceptismo se recomienda y pues el auténtico maestro del conceptismo fue Francisco de Quevedo, que fue el mayor representante, pues elevaba la realidad a un nivel de suprema estilización y belleza. Y el conceptismo se caracteriza básicamente por la elixir y la concentración del máximo de un significado en una mínima forma. Juega constantemente con las palabras, cada frase se convierte en un acertijo y por parte de los diversos mecanismos de la retórica. Es bastante bello lo que escribe, por ejemplo, Quevedo, ¿no? Y pues los conceptistas surgieron y escribían pues desde el ingenio, desde la inteligencia. En cambio los culteranos lo hacen para los sentidos. El conceptismo prima sobre el fondo sobre la forma y el culteranismo sobre la forma, sobre la forma. Conceptismo, fondo, culteranismo, forma. El conceptismo da importancia a lo laconismo, lo breve, y no significa claridad estética y precisión, porque no era que porque eran breves eran claros, sino más bien eran bastante... había una figura literaria que los expresa, los caracteriza o los describe perfectamente, que era pues el dar vueltas, ¿no? Lo voy a compartir en clase, pero lo tengo. Era una figura literaria que hubiera bastante utilizada aquí.
Y la elexis, pues, que trata, pues, de suprimir algunas palabras que ya se sobreentienden. Y la polisemia, y las oposiciones, y la antítesis, y las paradojas. Eran breves, pero utilizaban paradojas que ustedes saben que tienen un nivel de, de complicidad o un nivel de complejidad, no complicidad, complejidad supremo, ¿no? Se necesita mucho talento para hacerlo y también mucho talento para entenderlo. El estilo barroco, haciendo ya un pequeño resumen del barroco, ya no hablando de las tendencias, sino como barroco, empieza a apuntar a fines del siglo XVI, sabemos con el decaimiento del Renacimiento, y surgen, pues, algunos persisten con el estilo natural del Renacimiento, acogiéndose a lo clásico, como el caso de Miguel de Cervantes Saavedra. Y en el primer tercio del siglo XVII se forma el estilo barroco y ese es su momento, una lucha entre culteranos y conceptistas, aunque todos coinciden en el abandono de la naturalidad que representaba lo renacentista, norma suprema del arte hasta entonces, ¿no? El clasicismo, buscaban ser clásicos. A mediados del siglo XVII el barroco está definitivamente consolidado, lo que empezó como arte de minorías adquiere ahora máxima popularidad. La muerte de Calderón de la Barca marca el final del barroco y la decadencia del estilo. Después de Calderón de la Barca no se ha escrito nada mejor y el culteranismo ya solo sabe repetir tópicos, a temas que habían mencionado ya sus predecesores, y la literatura se llega a la vulgaridad y a la fragosa pedantería. Ya no eran muy leídos porque pues eran arrogantes los escritores que surgieron. Y bien entrado en el siglo XVIII, la influencia de la literatura y de las corrientes estéticas francesas instauran el reinado sobre el neoclasicismo en España. En la fuente es esta aquí, chicos, la pongo al final para que puedan ustedes ver el texto completo. La próxima semana vamos a ver un resumen de esto, pero en un cuadro comparativo, para que puedan ver ustedes las dos tendencias. Listo, nos vemos en la clase entonces, en la conferencia en la que voy a sentar las bases y voy a explicar profundamente los temas que hemos visto ahorita hoy, los conceptos, ¿no? Conmigo será hasta la próxima vez. Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.